revelados, 5 increíbles hábitos bíblicos que transformarán tu hogar en un lugar de paz y armonía. Valeria, una madre soltera de 35 años, sentía el peso del mundo en sus hombros cada mañana. Su pequeño apartamento en el centro de la Ciudad de México era un refugio de recuerdos, pero también una prisión de preocupaciones. La vida aquí era un caos constante, el ruido del tráfico y las voces de los vecinos eran una música de fondo que nunca cesaba. Pero la mayor carga no era el bullicio de la ciudad, sino la soledad que le acompañaba tras la pérdida de su esposo, un vacío que ni siquiera el abrazo de su hijo David, un niño de 10 años, podía llenar. Valeria trabajaba como asistente administrativa en una empresa donde sentía que su esfuerzo era constantemente ignorado y su potencial, menospreciado. A menudo, sentía que la invisibilidad era su compañera más fiel. Un día, mientras organizaba la biblioteca familiar con manos temblorosas, el destino la llevó a una antigua Biblia que había pertenecido a su abuela. Al abrirla, una lluvia de flores secas se desmoronó entre sus dedos, liberando el aroma a recuerdos y a fe. Las historias de su abuela sobre la gratitud, el perdón y la importancia del diálogo resonaban en su mente en las noches de desvelo, cuando el silencio se convertía en un grito angustiante. Valeria, impulsada por esa nostalgia y un arrobo de esperanza, decidió llevar esos hábitos a su hogar. Así, empezó a instaurar agradecimientos en la cena, un diálogo abierto sobre sus días y, poco a poco, la risa de David fue escapando de entre las sombras de su tristeza. Sin embargo, la luz era tenue y las finanzas se convirtió en un peso insoportable. Los murmullos despectivos de los vecinos se transformaron en un eco hiriente. ¿Cómo podía crear un hogar de paz cuando el mundo exterior la golpeaba con reproches? Valeria estaba desesperada, presa de la angustia. Más aún cuando David comenzó a sufrir acosos en la escuela. ¿Por qué no puede ser como las otras mamás?, preguntó él un día, lágrimas en los ojos, un golpe directo a la esencia de su ser. La impotencia la desgarraba, cada pregunta de su hijo era un recordatorio de su fracaso, una presión que la amenazaba con hacerla caer. La situación empeoró cuando, a la par, Valeria se enteró de un concurso profesional en su trabajo, donde podía demostrar que tenía el talento y la capacidad para ascender. Pero, ¿cómo podría actuar en ese escenario brillante si su hijo estaba sufriendo? Los días previos a la competencia se convirtieron en un verdadero tormento emocional. Sin quererlo, estaba arrastrando a David en una tormenta que no había elegido. Con el corazón apretado, ante su jefe hacía malabares entre la necesidad de impresionar y el dolor de ver a su hijo tan herido. La noche antes de la competencia, abrumada por la rabia y la desesperación, confrontó a su jefe, desnudando su alma y el amor que cultivaba en su hogar, revelando que el verdadero valor de Valeria no provenía de la oficina, sino del enfrentamiento a sus dificultades diarias. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El día de la competencia, la presión la aplastaba. Valeria, mientras se preparaba para presentar su proyecto, recordaba las palabras de su abuela sobre la perseverancia y la fe en los momentos difíciles. Cada paso hacia el escenario era un desafío, una lucha interna entre la posibilidad de fracasar y el deseo de demostrarle a David que las cosas podían mejorar. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de comenzar, apareció un antiguo conocido del pasado, su mirada burlona la atravesó como un puñal. Él representaba todo aquello que Valeria temía, el juicio y la descalificación. En ese instante culminante, el terror y la rabia la envolvieron. La presión de su mundo privado, el dolor en los ojos de David, y la burla de su pasado la llevaron a un abismo emocional. Se dio cuenta de que el verdadero reto no era solo ganarse un lugar en la empresa, sino también encontrar la fuerza para proteger a su hijo en un mundo que parecía querer devorarlos. La encrucijada estaba ante ella, y debía elegir entre dejarse llevar por la desesperación o levantarse ante la adversidad. Valeria tomó una respiración profunda,
un intento por anclar su mente entre la tormenta emocional que la asediaba. Esa mirada burlona, ese eco de su viejo yo conocido por el fracaso, se coló como una sombra a su lado. Pero en ese momento crucial, comprendió que no era solo una competencia lo que la aguardaba, sino la oportunidad de reescribir su historia, de convertir el dolor en fuerza, con el corazón latiendo en su garganta. El escenario ya no era un lugar aterrador. Se visualizó en casa, en la cocina, preparándole a David su comida favorita, riendo y compartiendo historias. Ese deseo de construir un hogar sano era un ancla que la levantaba. No puedo permitirme fallar, pensó, no solo por mí, sino por él. Por primera vez, sintió que la vulnerabilidad era su espada y la empatía, su armadura. Al dar el primer paso hacia adelante, sus palabras fluyeron como un río en su mente, reforzadas con la intención de transformar su dolor en algo poderoso. En lugar de mostrar su proyecto como un simple resumen de datos, decidió integrar su historia personal. Habló de su lucha diaria, de cómo había convertido la angustia en una motivación, del amor que le dedicaba a David como fuente de inspiración. Mientras hablaba, la conexión que forjaba con su propia vulnerabilidad comenzó a resonar no solo en ella, sino también en la audiencia. Al finalizar su presentación, una ovación cálida llenó la sala. Era un clamor que había deseado en secreto por años, y sin embargo, comprendió que su verdadero triunfo no dependía solo de los aplausos, sino de la lección que había aprendido. La autenticidad es una herramienta poderosa. Este trabajo no se trataba únicamente de impresionar, se trataba de impactar, de ser visible, de hacerse escuchar en un mundo en el que hasta hace poco se había sentido menospreciada. Regresó a casa no solo con la expectativa de un posible ascenso, sino con la convicción de que el esfuerzo valería la pena por David. Al abrir la puerta, la risa de su hijo llenó el espacio, un regalo que suplía el eco de sus dudas. En su hogar, cada rincón comenzaba a transformarse en un refugio donde las palabras de gratitud que había comenzado a sembrar palpitaban con fuerza renovada. Sin embargo, esa noche mientras David dormía, un nuevo desafío la asaltó. Ese impulso de crecimiento que había encontrado un lugar en su vida llevó a Valeria a cuestionarse si pudiera enfrentar y vencer sus miedos. ¿Podría emprender el camino de finalizar sus estudios para abrir más puertas a su futuro? La idea ardía con intensidad, pero también la abrumaba. Era un verdadero compromiso que añadiría peso a sus ya apretadas jornadas. Y así, mientras se perdía en sus pensamientos, un atisbo de duda dejó escapar su voz interior. ¿Y si fallas nuevamente? ¿Y si no puedes con todo? La presión se acumularía inexorablemente. Pero Valeria apretó los puños y se negó a dejarse arrastrar por el temor, accediendo a la incomodidad de considerar de nuevo sus elecciones. Esa noche, antes de cerrar los ojos, escribió una lista de objetivos, los pasos que la llevarían a terminar sus estudios y ser un modelo a seguir no solo para David, sino para ella misma. Mientras trazaba esos planes, la fuerza de su determinación crecía, alimentada por cada pequeño éxito y cada desafío superado. Consciente de que la autenticidad y la autodisciplina podían finalmente conducirse en la dirección correcta. Cuando finalmente se sumió en el sueño, una nueva claridad ocupó su mente. Le esperaba un nuevo día lleno de posibilidades y pasos hacia un futuro más brillante. Pero en esos momentos de profunda reflexión, también sintió que su historia apenas comenzaba, que había caminos inexplorados a la vista sobre las que caminar. Valeria sonrió en la oscuridad, dejando que la emoción la envolviera. Sin duda, se erguía ante decisiones que amenazaban su paz, pero que prometían un crecimiento asombroso. El día siguiente, enfrentaría un nuevo reto en su trabajo, una reunión crítica que podría cambiarlo todo. No solo por él. Puesto que anhelaba, sino porque el mundo que la rodeaba comenzaba a cambiar también en su interior. Tenía que luchar no solo por su futuro, sino por el legado que quería que David viera, y en ello, el verdadero carácter de Valeria comenzaría a definirse. La pregunta latente en su interior era clara y temerosa: ¿hasta dónde estaría dispuesta a llegar para lograrlo? Las decisiones la definirían. ¿Sería capaz de resistir la presión sin doblegarse ante sus propias sombras? Valeria despertó con el primer rayo de sol que se coló a través de las cortinas, un recordatorio palpable de que cada nuevo día traía consigo una nueva oportunidad. Mientras preparaba el desayuno para David, su mente seguía reflexionando sobre la reunión del día anterior en la oficina. La forma en que había expuesto su historia la había empoderado,
y ese sentimiento de autenticidad mantenía vivo el fuego dentro de ella. Con cada bocado que su hijo daba a su tostada, Valeria sentía que sacrificios menores en su rutina diaria podían eventualmente abrirle puertas más grandes. La decisión de retomar sus estudios la envolvía en un torbellino de emociones que oscilaban entre la euforia y el pánico. Era hora de convertir esa energía en acción. ¿Qué más podía hacer para demostrarle a David que los sueños son alcanzables a través del esfuerzo? A medida que se preparaba para salir, Valeria tomó un momento para observar sus objetivos escritos en un papel, que ahora reposaba en la nevera. Estaban ahí, cada uno de ellos en orden, una hoja de ruta que prometía más que solo finalizar sus estudios, prometía una versión más fuerte de ella misma. La continuación de su desarrollo personal significaba no solo comprometerse con sus estudios, sino aprender a gestionar su tiempo de manera diferente, a ser una mejor madre y profesional. Esa mañana, en la oficina, la atmósfera era intensa. Su jefe, un hombre conocido por ser exigente e implacable, había convocado a todos los miembros del equipo a una reunión especial. Valeria lo notó al instante, la presión se palpaba en el aire. Sabía que necesitaría demostrar su valor más que nunca. Sin embargo, había una chispa dentro de ella que la hizo mantenerse firme. Mientras estaba sentada en la sala de conferencias, la identidad que había empezado a forjarse resonaba en su mente. Tomó la decisión de exponer una nueva propuesta que integrara no solo las estrategias de marketing, sino también su propia visión de cómo su trabajo impactaba en la comunidad. En una vuelta de tuerca inesperada, decidió que el enfoque de su presentación sería, nuevamente, su historia. Esta vez, contaría cómo su vida personal influía en su visión profesional y cómo esa conexión podría ofrecer un panorama más humano en los negocios. Hoy voy a mostrarles que somos más que solo números, dijo a su equipo, su voz más clara y firme de lo que había imaginado. Como si el tiempo se detuviera por un momento, Valeria se sintió, por primera vez, en control. Volvió a recordar a David, utilizó ese amor como brújula y continuó con su relato. A medida que la narración avanzaba, no solo veía asombro en sus colegas, sentía cómo resonaba con su propia voz, erigiendo un puente entre su vida personal y profesional que había estado buscando. La presentación terminó, y mientras esperaba la reacción, sus antiguas inseguridades empezaron a asomarse de nuevo. Pero esta vez, no pudo dejar que la duda le robara el momento. Su jefe, el mismo que había sido un crítico frecuentemente severo, rompió el silencio con una evaluación positiva. Al salir de la sala, sintió que sus piernas flaqueaban, pero en el fondo, había una certeza. Había dejado una marca. De repente, se dio cuenta de que lo que había comenzado como un intento de conseguir un ascenso, se había transformado en una declaración sobre quién era realmente. La autenticidad había encontrado su camino, no solo en su vida personal, sino en su vida profesional. Sin embargo, justo cuando comenzó a sentir que el horizonte se despejaba, un mensaje inesperado llegó a su teléfono. Era una nota de parte de su jefe. Quiero hablar contigo más tarde sobre el futuro de tu carrera aquí. Esa inquietante expectativa renovó una tristeza en su corazón. ¿Acaso estaba cerca de otro desafío que pondría a prueba su fortaleza y su determinación? Con el estómago revuelto, Valeria se dio cuenta de que la verdadera batalla apenas estaba comenzando. La pregunta ahora era, ¿sería capaz de sostener esta nueva identidad en los momentos más difíciles? La presión aumentaba, y el eco de sus propios temores resonaba una vez más en su mente. Valeria regresó a su puesto, sintiendo una mezcla de adrenalina y ansiedad. Si bien la reunión había sido un éxito, la incertidumbre que acompañaba el mensaje de su jefe ahogaba su euforia. El ambiente en la oficina cambió, las conversaciones se tornaron más silenciosas y las miradas más cautelosas, como si todos esperaran lecciones del futuro, que parecían estar al acecho. Con cada minuto que pasaba, Valeria se concentraba en su trabajo, pero su mente no podía dejar de divagar hacia la próxima conversación con su jefe. Aquel hombre de carácter implacable era temido, pero, al mismo tiempo, había sido una figura clave en su desarrollo profesional. Sin embargo, el desafío que se avecinaba la obligaba a escarbar más profundamente en su interior. Se preguntó si la autenticidad que había mostrado había sido suficiente para sostenerse. Mientras organizaba unos documentos, un dilema moral comenzó a germinar en su mente.
A medida que avanzaba en la empresa, su ambición crecía, ¿pero a costa de qué? Dejó de lado el miedo momentáneamente y decidió filosóficamente que su orientación hacia el éxito no debería desdibujar sus valores. En ese instante, comprendió que su camino no solo debía ser basado en la carrera, sino también en la contribución a un entorno más saludable en el trabajo. Se trataba de hallar un equilibrio. La tarde transcurrió entre tareas y decisiones estratégicas. Valeria elaboró un plan personal para enfrentar la conversación con su jefe. Hablaría sobre su deseo de continuar contribuyendo de manera significativa a la empresa, pero también con la intención de ser escuchada en su proyección profesional inteligente y esta vez, de manera más sólida y centrada. El momento que había estado esperando llegó y Valeria se dirigió hacia la oficina de su jefe. A cada paso, la presión se intensificaba. Su corazón latía con fuerza, y la voz de su mente insistía en recordarle cualquier fallo del pasado. Pero era el momento de reescribir su narrativa. Al entrar en la oficina, se encontró frente a un hombre que no solo evaluaría sus capacidades, sino también el fervor de su deseo de crecer. Valeria, empezó él, con una expresión que transmitía seriedad. Sin embargo, Valeria se sintió en calma, como si hubiera encontrado un ancla en su certidumbre. Comenzó la conversación hablando de la presentación, de sus aspiraciones y de cómo su vida personal había influido en su visión profesional. A medida que hablaba, comprendió que había una fuerza detrás de su autenticidad. El peso de sus historias, cada sacrificio y cada lección aprendida, contribuían a un discurso claro. Su jefe la escuchó con atención, pero dentro de ella había otra voz que resonaba, un eco de sus inseguridades que intentaba infiltrarse. Manteniendo sus emociones bajo control, centró su energía en afirmar que su trabajo podía transformarse con la implementación de su propuesta. Quiero ser parte del futuro de esta empresa, no solo como una empleada, sino como alguien que tiene una visión que sirve no solo a la compañía, sino también a la gente, terminó Valeria, un tono decidido en su voz, esperando la respuesta. El silencio que siguió fue extenuante. La tensión se hacía más palpable, y se preguntó si había dado un paso en falso. Finalmente, su jefe rompió el eco anticipado con un análisis que sorprendió a Valeria. Has demostrado una gran capacidad de conexión entre lo personal y lo profesional. Pero reflexionemos, ¿hasta dónde estás dispuesta a ir para alcanzar esto? Las palabras que había temido se materializaban, revelando que sí, el camino hacia el crecimiento involucra sacrificios. La cuestión ahora era, ¿estaba dispuesta a enfrentar las consecuencias de redefinir su papel dentro de esa estructura? Mientras salía de su oficina, la tensión emanaba en cada paso. Esta vez no era solo un cambio en su trabajo lo que temía, sino que el diálogo interno se había transformado, haciéndose eco de una nueva pregunta: ¿cuál sería el precio real de su ambición y autenticidad en un mundo que a menudo elegía ignorar lo humano? Una decisión crítica se avecinaba. Valeria sabía que estaba al borde de una revelación aún mayor. Valeria dejó atrás la oficina de su jefe, sus pensamientos enredados en la incertidumbre que le había dejado la conversación. El pasillo parecía más largo de lo habitual, cada paso resonando como si ella estuviera caminando por un camino del cual no podía regresar. Esa pregunta inquietante sobre la magnitud de su ambición la seguía, como una sombra persistente. Se sentó nuevamente en su escritorio y, en lugar de sumergirse en sus tareas como siempre, buscó un rincón en su mente donde pudiera reflexionar. Era hora de hacer un inventario personal. Había aprendido que el crecimiento no solo se medía en logros, sino en la capacidad de reconocer y enfrentar sus deseos más profundos. A medida que la jornada avanzaba, Valeria comenzó a escribir en un cuaderno que guardaba en un cajón, sus pensamientos fluyendo sin restricción, como si cada palabra estuviera destilando la ansiedad en claridad. Reflexionó sobre sus experiencias pasadas, sobre los momentos que realmente la habían forjado. Recordó la vez que decidió dar un paso adelante, tomar la iniciativa de liderar un proyecto, librándose del temor que la mantenía callada. ¿Por qué no podía hacer lo mismo ahora? Revisando sus notas, notó un patrón. Las decisiones que había tomado siempre habían estado guiadas por un fuerte propósito, pero algo había cambiado en su enfoque. Había perturbaciones externas, miedos quizás, que le hacían perder de vista el objetivo principal.
En ese momento, una chispa de determinación encendió su interior, no podía permitir que el miedo a la respuesta de su jefe la paralizara, debía convertir esa ansiedad en motivación. Cada desafío era solo una invitación a ser más sólida y clara en su visión profesional. Como si se tratara de una revelación, Valeria se dio cuenta de que no estaba dispuesta a perder su esencia en el proceso de crecer. No se trataba solo de escalar en la empresa, sino de hacerlo en términos que sintiera correctos para ella misma. Inspirada, comenzó a bosquejar una presentación alternativa. Este sería su nuevo pacto consigo misma, ser proactiva en establecer no solo lo que esperaba de la empresa, sino también lo que la empresa podía esperar de ella. A medida que escribía, cada idea se gestaba dentro de un nuevo marco, una fusión de su crecimiento profesional y su compromiso personal. Valeria sintió cómo su mente comenzaba a despejarse, la luz del atardecer colaba sus rayos a través de la ventana, iluminando su espacio con una calidez que la envolvía. En ese instante, pensó en lo que había dicho su jefe, ¿hasta dónde estás dispuesta a ir? La respuesta no era solo un mero sacrificio, estaba en la disposición de ser genuina, de descubrir su propia voz en una industria que a menudo favorecía el discurso monótono de la conformidad. Decidida, se comprometió a buscar oportunidades que la acercaran a sus metas, no solo en el ámbito profesional, sino también en su vida personal. A partir de ahora, cada paso que diera apuntaría hacia un futuro que le ofreciera satisfacción y autenticidad. Al concluir su jornada, Valeria sintió que el aire a su alrededor había cambiado. La incertidumbre seguía presente, pero había una nueva determinación que ahora la acompañaba. Su camino estaba trazado, aunque lleno de retos, y estaba lista para enfrentarlos. Sin embargo, lo que no podía prever era cómo su nuevo enfoque despertaría no solo la atención de su jefe, sino también la de sus compañeros, que mirarían más allá de su ambición y empezarían a cuestionar su propio papel en el ambiente laboral. Un enfrentamiento inesperado la aguardaba, planteando un dilema que podría redirigir no solo su carrera, sino el rumbo de todo el equipo. Valeria despertó a un nuevo día, la luz atravesando las cortinas de su ventana. La jornada de trabajo no era solo otro episodio, era un campo de pruebas donde su renovada determinación se enfrentaría a la realidad. Mientras se preparaba, un ligero nerviosismo la acompañaba. Sabía que había trazado una ruta distinta, pero la incertidumbre de cómo sería recibida su propuesta la mantenía alerta. Cuando llegó a la oficina, notó la atmósfera palpable entre sus compañeros. La ansiedad era un hilo enredado que conducía las conversaciones, pero Valeria decidió que no dejaría que esa negatividad la afectara. Se sumergió en su trabajo, articulando en su mente cada punto de su presentación, dispuesta a compartir su visión, no solo como un acto de defensa personal, sino como un llamado a cambio dentro del equipo. Durante el almuerzo, intercambió miradas con algunas colegas, conscientes de que algo había cambiado en ella. La mayoría de sus compañeros estaban acostumbrados a dinámicas rígidas, impidiendo que sus propias voces emergieran. Valeria sintió una responsabilidad creciente, no solo para ella misma, sino también para sus pares. Sabía que podía inspirar a otros a ser proactivos, pero eso requería un paso audaz de su parte. A medida que se acercaba la hora de la reunión, su corazón latía con fuerza. Se sentó en la sala, la presentación bien ensayada en su mente, pero de pronto, un pan de duda emergió. ¿Realmente estaba lista para romper con la inercia que había dominado su entorno laboral? Este cuestionamiento la llevó a reflexionar sobre el equilibrio entre ser asertiva y no ser percibida como una amenaza. Cuando finalmente fue su turno, se levantó con la cabeza erguida. Comenzó a hablar, su voz resonando más fuerte de lo que había anticipado, fluyendo con pasión. Explicó su visión, apoyada por cada experiencia que la había traído hasta ese momento, cada desafío que había superado. Sin embargo, no anticipó la resistencia que giró a su alrededor. Un par de compañeros comenzaron a interrumpir, cuestionando cada una de sus propuestas con escepticismo. Era un juego de poder, y ella se dio cuenta de que estaba en el centro de un conflicto que trascendía sus aspiraciones individuales. ¿Podría mantener su integridad y, al mismo tiempo, abrir la puerta al diálogo? Valeria se detuvo un instante, midiendo sus siguientes palabras. Finalmente, optó por la reflexión, pidiendo a sus colegas compartir sus miedos y expectativas. Sus respuestas no solo serían reveladoras, sino que abrirían una ventana a ese cambio que había venido a provocar.
A medida que la conversación se desarrollaba, comenzó a vislumbrar que su discurso no solo tenía que ser solo elaborado para destacar su ambición personal, necesitaba integrar las voces de otros. Construir un espacio colaborativo, la sala de reuniones cobraba vida con discusiones, tanto constructivas como desafiantes. Había surgido algo inesperado, un sentido de comunidad, aunque con fricciones. Valeria sintió que había dado el primer paso no solo hacia su crecimiento, sino hacia la transformación de su equipo. Tenía que estar dispuesta a negociar, a desafiar el statu quo y tener en cuenta diferentes perspectivas para forjar un camino conjunto. A medida que la reunión llegaba a su fin, el diálogo había cambiado de dirección y se comenzó a gestar un nuevo objetivo colectivo. Aunque Valeria sabía que su viaje apenas comenzaba, había abierto la puerta a algo más grande que ella misma. Sin embargo, una sensación inquietante le hizo eco en la mente. ¿Su transformación provocaría resistencias aún más profundas? Sabía que no solo se trataba de ella, sino de la cultura de toda la organización. Mientras se acomodaba en su escritorio al final del día, una notificación en su teléfono la sacó de sus pensamientos. Un mensaje de su jefe pidiendo una reunión privada para el día siguiente. Valeria sintió un vuelco en el estómago. Había llegado el momento de confrontar las consecuencias de su nuevo enfoque. ¿Sería capaz de sostener su verdad ante la autoridad que había cuestionado su ambición? La tensión crecía en su interior, un desafío que podría definir no solo su carrera, sino su percepción sobre el liderazgo verdadero. Valeria se sentó en su escritorio, rodeada del zumbido habitual de la oficina. El mensaje de su jefe seguía resonando en su mente, pero también lo hacía la conversación del día anterior. Había sentido la chispa del cambio en su equipo, aún así, el miedo a ser silenciada de nuevo se aferraba con firmeza en su interior. La preparación y el ensayo de su propuesta habían sido esenciales, sí, pero ahora se encontraba ante un nuevo reto, validar su transformación personal frente a alguien que había formado parte de su zona de confort. La mañana avanzó lentamente, y cada minuto se sentía como una eternidad. En su mente, imaginaba a su jefe, su mirada crítica y su tendencia a cuestionar todo lo que no encajaba en su visión. El liderazgo de Valeria dependía no solo de las ideas que había planteado, sino de cómo enfrentaría las desaprobaciones, las críticas. Sabía que necesitaba apoyarse en lo que había aprendido, la fuerza de la vulnerabilidad y la capacidad de adaptación. Finalmente, la hora de la reunión llegó. Se dirigió a la sala con una mezcla de determinación y ansiedad. Abrió la puerta y allí estaba, su jefe, sentado con una expresión neutra, como si evaluara cada paso que daba. Valeria inhaló profundamente, recordando que había superado mucho más difícil que esto. Gracias por verme, comenzó con voz firme. Quisiera hablar sobre el cambio que presentamos en la reunión anterior. Su jefe la interrumpió antes de que pudiera profundizar. ¿Estás segura de que estás lista para desafiar el statu quo?, preguntó, inclinándose hacia adelante con desdén. No todos están a bordo con tus ideas. Pero Valeria no se dejaba intimidar. Sintió que un fuego interno comenzaba a arder. Lo que descubrí en la última reunión es que hay un deseo de cambio en el equipo, aunque manifestado de distintas formas. Mi propuesta no es solo un plan, es un reflejo de lo que podemos construir juntos. Su jefe arqueó una ceja, claramente escéptico. ¿Y si esa construcción que mencionas resulta ser un castillo de naipes? Los fracasos se proyectan en todos. Aquel desafío hirió su confianza por un momento, pero Valeria recordó lo que había aprendido sobre el liderazgo colaborativo. Decidió cambiar la dirección de la conversación y comprometió su propia vulnerabilidad, mostrando lo que realmente sentía. Lo sé. He tenido miedo de fracasar, de que mis ideas no sean bien recibidas. Pero estoy aquí, dispuesta a enfrentar el rechazo. Es más fácil aceptar lo que ya conocemos, pero crecer implica asumir riesgos. El silencio se alargó. Valeria sintió que había tocado una fibra sensible. Era su momento. Esta vez, su voz no tembló, al contrario, resonó con claridad. Si seguimos haciendo lo que hemos hecho, obtendremos lo que hemos obtenido. Estoy lista para crear un entorno donde podamos experimentar, aprender de nuestros errores y avanzar.
no solo desde mi perspectiva, sino integrando las contribuciones de todos. Su jefe dejó escapar una sonrisa escéptica, pero algo en su postura cambió. Valeria lo observó, tipificando lo que había hecho, estaba desafiando las normas y empujando a su entorno hacia la reflexión. Con el diálogo en marcha, los argumentos fluyeron, y Valeria sintió que su ambición comenzaba a transformarse en algo más que un anhelo individual, se convertía en un compromiso auténtico. Su jefe, aunque aún reticente, empezó a considerar la posibilidad de un cambio. Sin embargo, a medida que la reunión llegaba a su fin, Valeria sintió un frío extraño recorriendo su espalda. Las palabras sueltas de su jefe, mezcladas con un tono de advertencia, parecían sugerir que este no era solo el inicio de un cambio, sino el preludio de un enfrentamiento mayor. La estructura misma de su realidad laboral estaba en juego, y un pensamiento la atormentaba: habría un coste personal por seguir adelante con sus ideales. Mientras salía de la sala, Valeria miró por la ventana, sintiendo que el desafío de liderar su propia transformación apenas comenzaba. La ambición siempre tendría un precio. ¿Estaba lista para pagarlo? Con una mezcla de expectativa y temor, se preguntó qué nuevas pruebas la estarían esperando a medida que profundizaba en este camino de autodescubrimiento. Y lo más inquietante, ¿sería capaz de adaptarse si todo se desmoronaba? Con la inquietud de la reunión aún hirviendo en su interior, Valeria se dirigió a su escritorio, la mente en ebullición. Las palabras de su jefe reverberaban en su cabeza. La advertencia implícita aún latía entre los ecos de la sala. Los cambios que proponía no solo desafiaban las rutinas establecidas, sino que también amenazaban viejas jerarquías. ¿Qué hacer con esta nueva representación de la vulnerabilidad que había decidido adoptar? No podía dejar que su progreso se convirtiera en una carga. A lo largo de la tarde, la oficina se llenó de la rutina frenética habitual, pero Valeria no podía concentrarse. Abrió la computadora y decidió buscar fuentes que validaran su planteamiento. Sabía que el conocimiento era su mejor aliado en esta batalla. A medida que navegaba entre artículos y estudios sobre liderazgo colaborativo y metodología Agile, cada información nueva se sentía como un ladrillo más para construir su propuesta. En su búsqueda, se detuvo en un artículo que describía cómo las empresas, al fomentar una cultura de retroalimentación abierta, habían visto un incremento significativo en la productividad y la satisfacción laboral. Inspirada por esto, comenzó a esbozar estrategias para implementar una cultura de discusión abierta en su equipo. Con cada idea, su determinación crecía. En su mente, la imagen de un equipo trabajando unido, donde cada voz fuera escuchada, tomaba forma. Sin embargo, no podía ignorar la voz de la duda que de vez en cuando surgía. ¿Podría realmente transformar la cultura del departamento? ¿Qué haría si su jefe seguía obstaculizando el cambio? Fue en medio de esas reflexiones que una revelación brilló con fuerza: no estaba sola en esto. Recordó a algunos de sus compañeros de equipo que, como ella, habían mostrado resistencia a la cronología rígida de trabajo que llevaban. Era hora de forjar alianzas. Se levantó de su silla, con una determinación renovada, y decidió convocar a una reunión informal al día siguiente. Al compartir su idea con unos pocos colegas más cercanos, se sintió rodeada por un aire de apoyo. Sus voces eran ecos de su propia visión, y eso la impulsó aún más. Presentaron sus preocupaciones, sus sueños y sus esperanzas de un equipo donde el fracaso no se viera como un estigma, sino como un trampolín hacia el éxito. La energía del grupo era contagiosa, y Valeria comenzó a vislumbrar la posibilidad de una estrategia colectivamente construida. Tal vez el camino hacia el cambio no solo dependía de su propia voz, el verdadero poder radicaba en cómo podían unir sus fortalezas y puntos de vista. Sin embargo, en el fondo de su mente, una sombra persistía. Sabía que su jefe podría ver su creciente unidad como una amenaza. La próxima semana, estuvieron programadas varias reuniones donde se discutiría su propuesta. Un duelo estaba en puerta, y Valeria aún no sabía si su nuevo enfoque sería bien recibido. En ese momento, mientras miraba a sus colegas dentro del salón de conferencias, el temor volvió a surgir. La presión acumulada de desafiar la tradición era considerable. Y si al final todo se desmoronaba, su corazón latía fuerte, pero lejos de rendirse, comenzó a sentir una profunda determinación.
El riesgo que estaba asumiendo valía la pena, porque sabía que la transformación personal, aunque muchas veces dolorosa, era la única vía hacia el crecimiento. Cuando finalmente se despidieron, el ambiente vibraba con la promesa de lo que podían lograr juntos. Valeria había comenzado a tejer la arquitectura de su liderazgo, pero sabía que el verdadero desafío aún estaba por llegar. La prueba de fuego la esperaba. Esa noche, antes de dormir, se preguntó a sí misma si estaba preparada para asumir las consecuencias de su decisión. Lo que estaba a punto de llevar a cabo podría cambiar no solo su carrera, sino también la dinámica de su equipo. Sabía que las próximas horas serían cruciales. Tenía una sensación premonitoria de que las respuestas que recibiría podrían definir su sendero. Así, con la mente clara y el corazón palpitante, se preparó para lo que sería una semana de revelaciones, sorpresas y confrontaciones que darían forma a su futuro. ¿Estaba realmente lista para lo que se avecinaba? Valeria despertó con la mente revuelta. La semana prometía ser decisiva y, aunque la noche había traído un breve descanso, la ansiedad era palpable. Se miró al espejo, buscando en su reflejo un indicio de firmeza, pero solo halló incertidumbre. Respiró profundamente, intentando calmar el torbellino interno que amenazaba con desestabilizar su enfoque. Tenía que aferrarse a su propósito, no había vuelta atrás. La mañana transcurrió entre reuniones y correos electrónicos. Sin embargo, cada conversación la acercaba más al momento crucial, el encuentro que tendría con su jefe para presentar oficialmente su propuesta. Valeria se esforzó en mantener su compostura, aunque las manos le sudaban al pensar en los argumentos que tendría que exponer y en las reacciones que podrían derivarse de su propuesta. Había decidido comenzar su presentación con un resumen de los estudios que había encontrado, respaldando así la necesidad de un cambio. Pero había algo más que necesitaba compartir, su propia historia, las razones que la habían llevado a desear un entorno de trabajo más colaborativo. Aquello que era personal debía convertirse en parte del discurso. Mientras repasaba su presentación, un colega se le acercó, con miradas de complicidad. Era Andrés, uno de los que se había unido a su causa la tarde anterior. «Estamos contigo», le susurró. Sus palabras fueron un soplo de aire fresco, reafirmando su decisión de apostar por el cambio. Valeria sintió cómo la camaradería podía ser un catalizador poderoso en este viaje. Con el paso de las horas, el cabello de Valeria se consolidaba en un nudo, reflejando la complejidad que le cargaba el día. A medida que se acercaba la hora de la reunión, empezó a imaginar los posibles escenarios. Su jefe, Pablo, un hombre de fuertes convicciones y resistencia al cambio, podría reaccionar con escepticismo o incluso con hostilidad. Esa idea era paralizante. Sin embargo, en lugar de dejarse invadir por la parálisis, empezó a visualizar una conversación abierta, donde ambos pudieran compartir sus perspectivas. En la sala de reuniones, el aire era denso. Valeria tomó una respiración profunda antes de entrar, sintiendo la presión del momento. Colocó su computadora portátil sobre la mesa y se sentó. La reunión con Pablo no era solo un intercambio de ideas, era una confrontación de visiones y valores. Ella había llegado al punto en que no solo defendía un enfoque, sino que desafiaba un sistema. Cuando comenzó a hablar, las palabras fluyeron con una claridad que no esperaba. Su voz se transformó en un canal de convicción. Explicó la importancia de una cultura de apertura y cómo esto podía beneficiar a todos, no solo a su equipo. Durante su exposición, era consciente de Pablo, el juego de sus cejas y cómo dudaba de cada argumento. Pero, al mismo tiempo, percibía una chispa de curiosidad que sería necesaria alimentar. Sin embargo, lo que sucedió a continuación la tomó por sorpresa. Pablo reconoció la falta de conexión entre él y el equipo. Era un punto revelador que, aunque se presentó como una disculpa, también dejaba entrever un deseo de cambio. Aquella vulnerabilidad sacudió la dinámica de poder en la sala. Valeria se dio cuenta de que, a veces, la mayor evolución personal ocurre cuando el otro se abre a la posibilidad de un cambio. Con el corazón latiendo con fuerza, Valeria se sintió empoderada. Aquello no era solo su batalla, era un proceso interdependiente. Al terminar, Pablo le pidió que diseñara un plan detallado para la implementación de sus ideas, invitándola a liderar la transición. Esa respuesta resonó a través de la sala como un eco,
la puerta se había abierto. Sin embargo, mientras Valeria aceptaba la tarea con un leve asentimiento, una voz interna le susurró que la lucha no había terminado. Cada estructura que intentaba desafiar y cada paso que daba podrían despertar resistencia. ¿Sería capaz de sostener el momentum? Los próximos días se presentarían como un camino lleno de sorpresas y adversidades en el que debía estar preparada para reafirmar su liderazgo. Con esa inquietante pregunta aún en mente, salió de la reunión con una mezcla de emoción y miedo. La historia apenas comenzaba, y Valeria sabía que las decisiones que tomaría podrían definir su futuro profesional y personal de maneras que aún no podía imaginar. ¿Estaba lista para la verdadera prueba que la esperaría a la vuelta de la esquina? Valeria despertó con el sonido de la alarma y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que el día estaba cargado de posibilidades. La reunión con su jefe Pablo había abierto una puerta que, aunque temerosamente, había decidido cruzar. Su promesa de liderar un cambio real en el departamento empezaba a tomar forma, y con ello, su determinación por demostrar que era posible construir un entorno de trabajo donde todos se sintieran valorados y escuchados. Mientras se preparaba para el día, sus pensamientos giraban alrededor de la tarea que Pablo había encomendado, diseñar un plan detallado para implementar su cultura de apertura y colaboración. Este nuevo desafío era más que una oportunidad profesional, era un reflejo del camino que había recorrido en su vida personal, donde la lucha por la superación se entrelazaba con la voz interior que le decía que era digna de éxito. Durante el trayecto a su oficina, Valeria repasaba mentalmente sus objetivos. Tendría que articular no solo su visión, sino también involucrar a sus compañeros, crear un espacio donde sus ideas pudieran florecer. Se dio cuenta de que el éxito que anhelaba no solo implicaba su superación individual, sino también la posibilidad de empoderar a otros. La visión de un equipo unido y fuerte resonaba cada vez con más fuerza en su mente. Al llegar a la oficina, se reunió con aquellos que habían apoyado su causa, había en ellos un entusiasmo palpable. La energía positiva que compartían le dio más confianza. Valeria propuso crear grupos de discusión donde cada miembro del equipo pudiera contribuir a pensar en formas de implementar cambios. Esa simple idea se expandió rápidamente, generando una serie de encuentros semanales. Los colegas empezaron a abrirse, a compartir sus propias luchas y sus expectativas, y Valeria se sintió orgullosa de ser el catalizador de aquel crecimiento. Cada reunión traía consigo historias de transformación personal. Valeria fue testigo de cómo sus compañeros comenzaron a compartir abiertamente sus temores y aspiraciones, y su voz se tornó cada vez más fuerte en ese ámbito colaborativo. Este círculo de confianza era un reflejo de su propia decisión de aceptar la vulnerabilidad como una fortaleza. El tiempo pasó y, a medida que el ambiente laboral mejoraba, la calidad del trabajo también se elevaba. A su alrededor, surgieron ideas innovadoras y una fuerte cultura de apoyo. Valeria registró cada avance y se lo presentó a Pablo con entusiasmo, demostrando cómo su liderazgo había comenzado a marcar la diferencia. Ella sabía que no solo se trataba de cumplir con su objetivo de surgir como líder, sino de crear un impacto duradero en la vida de sus colegas. Finalmente, llegó el día de la evaluación del progreso con Pablo. La presión en el aire era intensa, pero Valeria se sintió lista. Cuando entró en su oficina, lo hizo con la confianza de alguien que ha cruzado tormentas para llegar a este puerto seguro. Su voz resonó con firmeza al presentar sus logros y el impacto positivo que estas nuevas dinámicas habían tenido en el equipo. Pablo la escuchó atentamente, y al terminar, se recostó en su silla, pensativo. Valeria sintió un nudo en el estómago, sintiendo que su corazón latía con rapidez. Entonces, Pablo sonrió y dijo: «Has logrado algo extraordinario, Valeria. No solo has traído un cambio significativo al equipo, sino que también has demostrado tu capacidad de liderazgo. Quiero ofrecerte una nueva posición, una que refleje tu esfuerzo y tu visión». Las palabras de Pablo resonaron en su ser como un himno de gloria. Valeria no pudo contener la emoción al escuchar ese reconocimiento, había alcanzado lo que tantas veces había soñado. No obstante, sabía que el verdadero triunfo no solo residía en el nuevo cargo, sino en la transformación que había vivido, el impacto que había creado y cómo había fortalecido su esencia personal a través del proceso. A medida que salía de la oficina, sintió que llevaba consigo no solo una nueva posición, sino un legado de autenticidad y
Renovación. Había aprendido a enfrentar sus miedos, a hablar desde su corazón y a liderar desde la vulnerabilidad. Ya en casa, al ver la sonrisa de David y su risa llenando el espacio, Valeria comprendió que su viaje aún no había terminado, sino que apenas comenzaba. Ahora, más que nunca, estaba lista para ser un modelo a seguir no solo en el trabajo, sino también en su hogar. Había transformado su vida, y comenzaba a ver cómo ese mismo poder podía influir en la vida de su hijo. Estaba en camino de convertirse en la madre y la profesional que siempre había deseado ser. Valeria abrazó a David, sintiendo que cada paso valía la pena. Mientras sonreía a su hijo, se dio cuenta de que el verdadero éxito no se medía en títulos o reconocimientos, sino en el amor y el crecimiento que se compartían, y en cómo las decisiones valientes podían cambiar el rumbo de nuestras vidas. No esperen ni un segundo más para apoyar este canal. Súbanse a nuestra comunidad, suscríbanse inmediatamente para no perderse futuras historias emotivas que inspiran y transforman. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a crecer. Comenten con sus reacciones y teorías sobre este final. Y, ¿por qué no? Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que también necesitan ver esta poderosa conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. Gracias por ser parte de este viaje.